La historia se entiende y se transmite a través de la cultura, el conjunto de acontecimientos, hechos y experiencias que han ocurrido en el tiempo con Carlos Vigil Vázquez en Santa Mónica Radio. Nos acompaña ya nuestro invitado, historiador, escritor Carlos Vigil Vázquez. ¿Cómo está, mi estimado Carlos? Bienvenido. Muy contento de gozar de un nuevo día, pero permíteme, Jaime, ofrecer mis disculpas a tu audiencia. La semana pasada no pude estar presente por cuestión de salud. Y lo digo porque nuestros oyentes merecen el mayor respeto. De tal manera que hoy que me encuentro de nuevo frente a los micrófonos de Radio Santa Mónica, estoy supremamente contento. Y bien lo que dices, Carlos, es que porque tú tienes esa experiencia, esa trayectoria también en la comunicación, en el periodismo, y que en la radio no podemos faltar, ¿verdad? Exactamente. Y la radio no puede callarse tampoco, porque... Es que hay oyentes que están a la expectativa, están esperando, porque conocen lo que les vas a decir o esperan algo de ti. O sea, hay un espacio que dicen, bueno, ¿qué tratará? ¿Qué hablará? ¿Qué novedad nos traerá? O, pues si es en la radio, ya nos dará la hora porque ya no estás buscando el celular o mirando el reloj, ¿no? Exacto. Tantas cosas. Bien, estimado Carlos. Y eso es tan lindo. Bueno, contentos aquí también de tenerte, pues, Carlos. ¿Qué novedades nos traes hoy? Novedades no tantas, porque como historiador tengo que referirme a cosas del pasado. Y no por romanticismo, como dijo alguien, sino por convicción. Porque la historia nos da identidad. Por eso nos conoce el mundo. Por eso somos lo que somos. Así es. Y ahora, en mérito a que no solamente viví muchísimos años en Lima, sino porque reconozco que somos hijos de una peronidad. Esta semana se celebró 491 años de la fundación de Lima. Y como es la capital de nuestra república, yo quiero ahora referirme brevemente a datos históricos de Lima. Correcto. Porque nuestros oyentes deben saber que después del asesinato de Atahualpa en Cajamarca, digo asesinato porque lo fue, después de haberle prometido un montón de favores, un montón de perdones, siempre y cuando cumpla con llenar el cuarto del rescate, como así es conocido hasta ahora, 2 veces con plata y una vez con oro puro. De los monumentos, de los templos de todo el Perú se trajo infinidad de objetos valiosos. No obstante, después de repartirse todo ese oro, esa plata, lo asesinaron. Sin importar que hubo un protocolo, que se cristianizó, que se hizo bautizar con el nombre de Juan. No obstante todo eso, lo ahorcaron, lo asesinaron. Pero bien, después de eso, Pizarro y sus huestes bajaron por el Capacñán de la sierra, es decir, el camino real de la sierra, hasta llegar a Jauja, donde se impresionaron por el paisaje, frente a la laguna de Paca, frente a los cerros dorados, o perlados diré más bien, con nieve. Se enamoraron del lugar y quisieron fundar allí la capital del Perú. Por eso Jauja hasta hoy se hace llamar la primera capital del Perú. Pero se dieron cuenta los españoles que no convenía estar allí, muy lejos del mar. Continuaron su camino por el Capacñán hasta el Cusco. En el Cusco encontraron una gran ciudad, abundancia de todo,
tanto personas, tanto especies, tanto ganado, pero sin embargo desistieron de quedarse allí, porque Manco Inca, el descendiente de Pachacuti, se rebeló, no aceptó la presencia de los españoles, así que dijeron, vámonos de aquí. Pero primero enviaron un equipo de exploradores que por la costa bordearon hasta que llegaron a Pachacámac, al sur de Lima, de la actual Lima. Y allí había una yaguasi, es decir, una casa de escogidas, señoritas que eran, por su belleza, seleccionadas y encerradas para ofrecerlas a jefes de pueblos conquistados, según el estilo indígena, el estilo inca. Pero Pachacámac tampoco ofrecía seguridad, así que avanzaron hacia el norte y encontraron el valle del Rímac. Y allí Pizarro vino y fundó la ciudad de Lima, con el nombre de Ciudad de los Reyes. Unos dicen que porque fue el 6 de enero que escogieron el terreno, Día de los Reyes Magos, pero en verdad se trata de los reyes de España. Por eso el escudo de Lima representa a los reyes de España. En fin, ese valle, junto al río Rímac, que muchos interpretan como que, ¿por qué el río Rímac? El río hablador. Es que allí había un oráculo. Y ese oráculo, lo que le preguntaban, les contestaba, pues según el estilo de la época, ¿no? Estaba gobernado ese valle por el cacique Taurichusco. Si ahora, Jaime, vas a Lima, encontrarás al costado de la municipalidad hay un pasaje. Y en ese pasaje hay una roca enorme. Ajá. Que representa al indio que gobernaba Lima. Al Taurichusco. Taurichusco. Pizarro lo defenestró, lo sacó y lo mandó hacia la zona de Maranga. Y allí donde vivía Taurichusco, Pizarro construyó su casa. Y sobre la huaca principal, que estaba al oriente, construyeron la catedral. Y opuestamente, al otro lado, construyeron la municipalidad. Eran reglas de la época. Para fundar una ciudad había un código, que en la plaza mayor debe estar la casa de Dios, para empezar. Luego la casa del gobernador. Y luego la casa del pueblo, es decir, el cabildo, la municipalidad. La municipalidad que se llamaba. Y eso me da pie, Jaime, para decir que Chota no reunió esas condiciones. Por lo tanto, nunca tuvo fundación española. Y lo digo una vez más. Está descartado eso. Para no cansar a nuestra audiencia. Chota nunca fue fundada por españoles. Más bien fue invadida por españoles. Pero Chota ya existía. En fin. Es un detalle importante destacar que cuando Lima ya fue fundada, Manco Inca estaba en revuelta en el sur y persiguió a Pizarro y llegó hasta Lima con más de 10,000 soldados. Manco Inca tomó posesión del cerro que domina la ciudad. Y en ese tiempo, Jaime, Lima era un par de cuadras nada más alrededor de la plaza. Y Manco Inca, con más de 10,000 hombres, ¿por qué no atacó? Sí cercó, sitió a Lima desde el cerro, pero nunca atacó. Se retiró con sus huestes. Y de ahí nace la leyenda de que alguien vio que un hombre cruzaba el río Rímac con un niño en brazos y dijeron: San Cristóbal.
San Cristóbal salvó a Lima y por eso el cerro ahora se llama el Cerro San Cristóbal. No. Bueno, son cosas de... La historia, ¿no? Exacto. La historia se nutre no solamente de hechos reales, sino también de cosas imaginarias que llamamos leyendas. Así es. Pero mira, una vez fundada Lima, se desató lo que la historia conoce como la guerra de los conquistadores, Pizarro y Almagro. Almagro se molestó con Pizarro porque este se hizo llamar gobernador general, capitán general, y por un poco se hace llamar virrey. En cambio Almagro no tenía nada y de celos reclamó. Y Pizarro le dice: marchad hacia el sur, por la costa, en busca de nuevos imperios, de nuevos tesoros, creyendo que más al sur había algo más, era Chile. Almagro no encontró nada. Y mira, en ese periplo, cuando Almagro va a Chile, resulta que un piurano, bueno, ahora le llamamos piurano, en aquel tiempo era un talián, el famoso Felipillo, a quien la historia conoce como traidor. Yo niego que haya sido traidor. Si él colaboró con Pizarro al comienzo, fue porque pensó que venía a liberar a su pueblo del dominio incaico. Porque la conquista incaica no fue beneficiosa, no fue cariñosa, no. Hubo muertes y sujetó a los piuranos. Felipillo se comprometió a colaborar con la finalidad de defender a su pueblo. Pero se dio cuenta que los españoles no eran salvadores, sino eran opresores. Y por eso se ofreció a acompañar a Almagro hacia el sur. Y en el sur, Felipillo se reunió con el jefe religioso de los incas y tramaron una alianza para capturar a Almagro, asesinarlo o en todo caso dar un ejemplo de cómo se defiende la patria, de tal manera que Aya de la Torre, el jefe aprista, cuando dijo los Felipillos del Perú, refiriéndose a los traidores del Perú, se equivocó. Felipillo murió como patriota. Y eso es bueno rescatarlo. Y bien, pues, como Almagro no encontró nada valioso en Chile, regresó y protestó ante Pizarro. Se armó la guerra entre conquistadores. Resultado, Pizarro derrotó a Almagro y lo hizo matar. Su hijo, el hijo de Almagro, llamado Almagro Hermoso, tomó revancha y un domingo de 1541 entró a Palacio y Pizarro estaba con un cura recibiendo la Santa Misa y lo atacaron. Juan de Rada, un español simpatizante de los almagristas, se adelantó y le hundió el estoque en la garganta a Pizarro y lo asesinó. ¿Cuánto duró la gloria de Pizarro después de repartirse el tesoro de Cajamarca? Ni siquiera 10 años. Ni siquiera 10 años. Murió a su manera. Luego de Francisco Pizarro, asume el gobierno su hermano menor, Gonzalo, que es el que se enfrenta a la Gasca, el pacificador La Gasca, enviado por el rey de España para pacificar el virreinato del Perú. Todavía no se llamaba virreinato, sino territorio general, gobernación general. La Gasca no era un militar, era un religioso, pero venía desde Panamá reclutando gente.
Tanto así que cuando se encuentra con las fuerzas de Gonzalo Pizarro en Jaquijahuana, donde se iba a librar la batalla, y digo se iba porque nunca se libró, ¿qué pasó? Que todita la soldadesca de Pizarro se pasó a las huestes de la Gasca. En pleno campo de batalla se pasaron. Y el lugarteniente de Pizarro, que era don Francisco, a ver si me acuerdo, el llamado demonio de los Andes, no el brujo, el brujo es Cáceres, el demonio de los Andes, dijo: poco a poco a mis cabellicos los lleve el aire, porque se pasaron a las huestes de la Gasca. No hubo batalla. Pizarro se rindió, Gonzalo, y allí mismo fue ejecutado. Terminó la era de los Pizarro. Y recién el rey de España decreta la creación del virreinato del Perú. Con la muerte ya de estos de la estirpe de los Pizarro. De los Pizarro. Mira tú. Y Lima, que era una ciudad pequeña, de pronto se vio amenazada por los piratas. En aquel tiempo dominaban los mares Francis Drake y decidieron amurallar la ciudad. Y en efecto lo hicieron, pero eso fue mucho tiempo después, durante el virrey de La Palata. Qué linda es la historia cuando la recuerdas con emoción, pero también con afán de hacer conocer nuestro pasado. Y si estoy hablando de Lima, es porque, siendo la capital del Perú, nos representa a todos nosotros. Y bien, porque nos has dado una referencia, y que es bueno a veces, vamos a decir, insertarnos en estos temas, porque como pues Lima es la capital del país, y por lo tanto debemos conocerla en sus diferentes formas, en sus hechos, ¿no? Y lo que dice, mira, hablador en quechua, ¿no? Rimas, ¿qué significaba hablador en quechua? Donde se estableció el centro político del antiguo palacio ya, del Curaca Taulichusco. Exactamente. Y esa piedra que seguramente cuántos van, ¿no? Pasan por a un costado de la municipalidad. Y ni saben por qué está esa piedra ahí. Porque han dejado tremenda roca, ¿no? Ciertamente. Una tremenda roca, pero ahí está. Ese es un homenaje a, vamos a decir, una evidencia al gobernador Taulichusco, ¿no? Taulichusco. En el Rima. Bueno, el Rima ya hoy más lo conocen por el Sporting Cristal. Y arriba está el Cerro San Cristóbal. Ciertamente. Qué bien, Carlos, que nos has traído esto a propósito, porque el 18 de enero pues se celebraba un aniversario más de la fundación de la ciudad de Lima, la ciudad de los reyes, esa ciudad, ¿no? Pero no de los Reyes Magos. Sea por los Reyes Magos o por los reyes de en ese tiempo, no. Carlos I, ¿no? Carlos I y su madre Juana, dice la historia. Juana la loca. Bien, así, pues así la llamaban. Mi estimado Carlos, interesante a propósito de la fundación de nuestra ciudad capital del país, Lima, la famosa Lima, que hoy pues es incomparable, porque si hablamos de esos tiempos de Pizarro, imagínate, ¿no? Todo. Ahora es una metrópoli. Una metrópoli. Y capital de eventos tan importantes que a nivel del mundo nos han dado fama. Sí, pues. Cuántas cosas pasan por la capital. Aunque todavía hay las casas coloniales, ¿no? En algunas zonas, algunas calles céntricas todavía, pues, vamos a decir, en el, como lo llaman ahora, en el cercado de Lima. Exactamente. Me están invitando mis familiares para volver a Lima a vivir y hacer alguna cosa por allí. No, ya me da miedo. La inseguridad. Imagínate, ¿no? Aquí estás tranquilo en el día o en la noche, pues, a Dios gracias, seguimos con eso. Chota no tiene caminar por cualquier lado, ¿no? Mucha gente dice, Chota no tiene comparación con ningún otro pueblo. Cuánta tranquilidad, cuánta seguridad y sobre todo
Cuánta comida rica. Que hablar de la gastronomía. Muchas gracias, mi estimado Carlos Vigil, por estar aquí en el programa. Pues el tiempo se nos pasa. Déjame decirte, y para terminar, Jaime, que algunas personas dicen, todo tiempo pasado fue mejor. Y a lo mejor tienen razón. Pero cada época tiene su momento. Cada época tiene su característica. Y por eso, emulando al poeta, diré, recordando aquellos buenos tiempos, aquellas jaranas, aquellos carnavales ya vividos, aquellos tiempos tan hermosos, el poeta dijo, juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro, y a veces lloro sin querer. Qué hermoso. Lo dejo. ¿Quién es el autor? Para el Rómpete Coco. Ya está. Listo. Mañana que se fabrique esta pregunta. Mi estimado Carlos Vigil, nuestro historiador, escritor, muchas gracias por estar en el programa nuevamente. Hombre, hasta el próximo. Como siempre digo, es un placer estar acá. Muy amable.